el día de hoy hemos decidido hablar de este tema, de explorar a experimentar con inteligencia artificial, porque es un año 2026 de exploración, modo exploración. Y hemos invitado a dos personas que ya están en una etapa diferente, en una etapa más avanzada, y podamos explorar este año de una manera más efectiva. ¿Ok? Para eso, también quiero agregar que ya venimos haciendo varios de estos espacios desde el año 23 y aquí estoy compartiendo a la derecha un QR para que ustedes puedan seguirnos en nuestro canal en YouTube, en donde van a poder ver una serie de contenidos en torno a IA y management de equipos. Así que tienen ahí más información. El año pasado hemos hecho bastante en contenido de IA como introducción. Yo creo que ya estamos entrando a una etapa de experimentación. Muy bien, con ello quería aprovechar para comentarles en Crecify somos una escuela ejecutiva, promovemos bastante todo lo que tenga que ver con liderazgo global. Básicamente nos enfocamos en dos habilidades, management de equipos e IA. Y también promovemos cursos y eventos invitando a expertos que vienen de empresas top. Y ya somos hasta ahora una comunidad de más de 250 ejecutivos que trabajan a lo largo de la empresa, principalmente finanzas, back office, comercial y algunas operaciones. Y muy bien, también quería aprovechar para comentarles de que en 2026 tenemos tres maneras de crecer en nuestra comunidad. Lado izquierdo a derecho. Número uno, nuestros eventos de AI Leaders, que son esos espacios trimestrales en donde compartimos tendencias para aprender sobre IA. Es, incluye una inversión mínima. Luego tenemos management de equipos, que son programas presenciales y virtuales en donde entrenamos esas habilidades de liderazgo, esas habilidades de mando. Y por último, a la derecha, este formato, Global Leaders, que es un programa virtual, free, lo hacemos una vez cada mes para todos. Y bueno, pueden seguirnos aquí en nuestro WhatsApp, como también en nuestro LinkedIn. No olviden etiquetarnos cuando puedan. Y bueno, volvemos al tema que nos acontece el día de hoy. Quería agradecer a Johnny y a Rodolfo. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Ronald, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Qué gusto tenerte, Johnny. Hola, Rodolfo, Igual. ¿cómo estás? Hola Ronald, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenísimo. Johnny, si nos cuentas un minutito sobre ti, para conocerte más. Sí, gracias Ronald. Bueno, mi nombre es Johnny Espejo, yo actualmente trabajo en compañía minera Antamina como supervisor de arquitectura e ingeniería de datos. Ya en mis últimas experiencias he venido trabajando dentro del área analítica, temas de integración de datos, la explotación también a través de la IA y hemos implementado bastantes soluciones dentro de las diversas áreas de la empresa. Yo soy ingeniero de sistemas de profesión y bueno, también he podido dictar algunos cursos y participar en algunos eventos internacionales. Y bueno, eso podría comentarles. Gracias, Johnny, bienvenido. Rodolfo, Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bueno, mi nombre es Rodolfo Rodas, yo soy ingeniero industrial de la Cato. Tengo ya, empecé un poco en el rubro de tecnología hace ya más de 10 años, pero por cosas del destino terminé en el mundo de recursos humanos. Y actualmente estoy trabajando o sea, soy un emprendedor corporativo, si se quiere, porque mantengo algunos emprendimientos y actualmente trabajo en Cencosud en la parte de compensaciones, ¿no? Así que, nada, feliz de estar aquí y de poder aportar mi granito de arena. gracias, Rodolfo. Tanto Rodolfo como Johnny hemos trabajado juntos o hemos estudiado juntos. Así que la vida nos Correcto. conecta ahora a través de la IA y podamos charlar con todo gusto y compartir nuestros avances.
También para los que nos siguen en este momento en vivo, es un espacio para que hagan sus preguntas, para que interactúen en el chat. Ashley va a tomar nota de todas sus preguntas, comentarios que puedan hacer en texto o al final de la sesión vamos a crear un espacio de preguntas y respuestas para quienes desean hacer sus preguntas en vivo. Y bien, quería comentar por qué hablar de IA empezando 2026. Eh, Cerrando 2025 estuve en el MIT. El MIT era un sueño que tenía conocer esa institución, ¿no? Ahí Johnny me dio la venia, ¿no? De que era un programa muy bueno y durante esa estadía me compartieron esta pantalla que me voló la cabeza, ¿no? Es decir, pasar de una mentalidad de hojas de cálculo, de Excel, y es increíble cómo el mundo corporativo se sostiene en el Excel. No sé si han visto un meme ahí que todo está sostenido en el Excel, en la hoja de cálculo, ¿no? Y pensamos en función a hojas de Excel, a hojas de cálculo, permanentemente. Pero la IA nos lleva, nos empuja hacia una mentalidad de flujos de trabajo inteligente, porque si bien las empresas hoy en día estamos dentro de una caja, que puede ser finanzas, contabilidad, recursos humanos, comercial, sistemas, es una suma de cajas, pero finalmente lo que importa es que la empresa consiga sus resultados a menos costo, más rápido y a través de su gente. Entonces, eso nos lleva también a repensar la forma en cómo trabajamos. Y aquí en esta pantalla nos mostraban cómo ahora los agentes de IA empiezan a cambiar el output del proceso, rediseñando la forma en cómo trabajamos de principio a fin en base a procesos. ¿Ok? Entonces, ese es un cambio porque ya no voy a pensar como antes en hacer mi trabajo en Exceles, sino ahora pensando de cómo podemos crear mejores procesos de principio a fin que sean transversales a lo largo de la empresa. Y también ya cada vez hay más empresas en el mundo que están apuntando a ser una empresa AI driven. De esa manera implica pasar por varias fases, desde experimentación, preparación, hacer pilotos, desarrollar formas de trabajar con IA y estar preparados. Y eso implica lenguaje común, gobernanza, agentes de uso. Entonces yo digo, oye, hay que prepararnos, hay que explorar, hay que conversar, hay que salir a discutir y no solamente ser autodidactas. Creo que hay que salir a conversar, a discutir, a cotejar y aprender a tener un mismo idioma en inteligencia artificial. Y bueno, quería preguntar primero a Johnny. Johnny, ¿qué es inteligencia artificial para ti? Bueno, inteligencia artificial está centrada dentro del marco del machine learning, ¿no? Del aprendizaje. Nosotros podríamos conceptualizar a la inteligencia artificial como una serie de algoritmos y lógicas que simulan el comportamiento humano, ¿no? En el sentido de que tiene un razonamiento en base a un set de datos con lo que fue entrenado, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial está basada en los datos, en la información que tiene disponible por la que fue entrenada y en base a eso da una recomendación, da un resultado, ¿no? Directamente no piensa de por sí, sino que tiene una base de conocimiento bastante amplia que se va nutriendo en el día a día, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está evolucionando y cada vez ese margen, digamos, para que sobrepase y tenga un autoconocimiento y autoinvestigación como lo hacen los humanos, estamos cerca ya de ese punto, pero actualmente tenemos todas esas capacidades disponibles en la inteligencia artificial, pues ahora con muchos proveedores a través de la parte de IA generativa, que es el que conocemos con los chats. Sin embargo, la inteligencia artificial es mucho más amplia, ¿no? Este es un concepto que abarca desde los sensores, puede incluir inclusive ahora en la parte robótica, ¿no? Para complementar esos datos sensoriales que directamente no están en una base de datos
regular, ¿no? Gracias, Johnny. ¿Qué es IA para Rodolfo Rodas? Bueno, a veces ahorita que has hecho esa pregunta, me trajo a mi memoria esta película que se llama Código Enigma. No sé si algunos la han visto. Eh, se, Se basa, digamos, en lo que es el juego de la imitación, esta búsqueda de los investigadores, de estas mentes brillantes que buscan cómo hace la inteligencia humana y que pueda ser replicada a través de las computadoras, ¿no? En esta película hacen el test de Turing, que le llaman, por este matemático que fue el padre de la informática moderna, donde es como voy a hacer preguntas y en base a mis respuestas tienes que identificar si soy un ser humano o soy una máquina, ¿no? Y un poco entra ya la filosofía de qué significa pensar y realmente se preguntan si las máquinas piensan, ¿no? Creo que un poco lo que dice Johnny también, digamos, detrás de toda esta creación hay una fuerte base en matemáticas, temas de machine learning, redes neuronales y demás. Pero creo que hoy por hoy la inteligencia artificial es una herramienta que nos habilita todo un mundo de posibilidades, ¿no? Que lo que nos va es a retar a ver cómo llevamos digamos, nuestra vida misma, profesional, personal y demás, a un segundo nivel, utilizando todas estas herramientas, incorporándolas a nuestro día a día, ¿no? Todos a ver la película El Código Enigma, yo no la he visto yo, Rodolfo, pero Es voy muy a buena, verla. es muy buena. Trata sobre la vida de Alan Turing y el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? He Como, escuchado el test de Turing. He correcto. escuchado. Sí. Bueno, gracias, Rodolfo. Empezamos, siendo las 7:48. Vamos, Johnny, tienes 15 minutos para mostrarnos. Estamos escuchándote, estamos con ganas de explorar el 2026. Cuéntanos las herramientas, cuéntanos qué estructura usas, cuáles han sido esos aprendizajes y qué aspectos culturales, éticos y tecnológicos tenemos que tener en cuenta. Vamos, Johnny. De acuerdo, gracias, Ronald. Permíteme compartir la pantalla, por favor. Dale, dale. Todo tuyo. Vamos a darle por aquí. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, Ya, estamos. buenísimo. Ok, Sí, se ve, gracias. Gracias. ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que la información no sea tan técnica. Voy a intentar que no llegar a tanto detalle, pero sí me gustaría darles algunas ideas en base a lo que hemos implementado dentro de mi trabajo, en algunos otros proyectos personales, un poco esas experiencias de dónde partir, ¿no? Y justamente ahí me preguntaba Ronald, ok, mencionemos un poco cuál es tu stack, ¿no? Entonces dije, en vez de crear una PPT, inclusive genero con la IA una página, ¿no? Yo ya tenía esa página, pero una específica para mostrarles un poquito acerca de este tema. Y bueno, ya la tenemos acá. Así es que facilitado por la IA, nos enfocamos en lo que son los principales conceptos, ¿no? Dentro de la IA existen varias plataformas, ¿no? Principalmente las tres nubes más grandes que son Amazon, como AWS, Azure, que es de Microsoft, ¿no? Y Google también. Cada una de ellas tienen diferentes servicios, ¿no? Servicios que son capacidades que nosotros podemos utilizar, ¿no? Nosotros tenemos en realidad para implementar IA dos formas, ¿no? Tener cómputo físico, tener una computadora o un servidor, tener tarjetas de video y en base a eso entrenar los modelos o desarrollar las soluciones. Pero la tendencia actual, como saben, todo hacia la nube, esta capacidad de cómputo se vuelve infinita en un pago por uso. Entonces, una de estas tres primeras plataformas les puede servir para montar sus pilotos de IA, ¿no?
Y en realidad, un piloto que ustedes puedan ver, dependiendo de la cercanía que tengan con alguna de estas nubes, a veces es bastante rápido de implementar, ¿no? Entonces, no podría decir que una es mejor que otra, porque hay momentos donde Amazon desarrolla más cierto punto, luego Azure o Google, ¿no? Sin embargo, en todas encontramos ciertas capacidades. Ya con un poco más de experiencia pueden identificar que algunos procesos quizás funcionan un poquito mejor en Google o en Azure, pero para iniciar un piloto con cualquiera de ellas seguramente vamos a obtener unos primeros buenos resultados, ¿no? Tenemos también lo que llamamos los modelos, ¿no? O los LLMs. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a OpenAI, Anthropic, hay Gemini y hay muchos más. He querido mencionar estos principalmente porque son los más relevantes, ¿no? Al momento se conocen como los chats. Sin embargo, no es necesariamente en un entorno empresarial, no, todo no se hace por chat, ¿no? Pero esa lógica, esa cabecita que está ahí detrás, sí se puede invocar, se puede llamar desde algún lugar, ¿no? Entonces yo puedo tener una aplicación, una página, una vista desde WhatsApp, por ejemplo, y puedo llamar a esa cabeza, ¿no? A ese modelo de OpenAI, de Anthropic, que es el Cloud, o de Google, que es el Gemini, y con eso puedo obtener y hacer una lógica, ¿no? Hay planes gratuitos, hay algunas capacidades con las que se pueden probar que ya están un poquito del lado técnico, pero realmente sí se puede iniciar de cero, ¿no? Y hay una plataforma también con la que he trabajado que es Databricks, ¿no? Principalmente sobre los datos. ¿Y por qué menciono un poco más a Databricks aquí? Tiene sus alternativas, dentro de cada una de estas nubes también existen sus alternativas y también afuera, pero pongamos esta como ejemplo. ¿De qué nos sirve tener una parte como Databricks? Es principalmente porque la data está dispersa. La data realmente, cada área maneja su grupo de datos. Por más que haya un RP, siempre hay procesos independientes donde cada una de las áreas maneja su propia data. Entonces, uno de los mayores esfuerzos ocultos dentro de la implementación de IA está en procesar y limpiar esa data. Entonces, por ejemplo, tengo un sistema experto, un sistema en operaciones que controla los camiones, que controla los sensores de la planta. Mucha de esa data tiene lógica adicional, ¿no? Por ejemplo, al cierre de turno se actualiza ciertos valores. Bajo ciertas consideraciones no se debe considerar ciertos datos, por ejemplo, ¿no? Eh, y esa lógica finalmente se tiene que implementar. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un modelo o implementas alguna solución de inteligencia artificial, si estos datos no están ordenados, el resultado también va a ser caótico, ¿no? Es decir, en LinkedIn han visto por ahí que salía como una caquita en la parte izquierda que decía data. Si a la data le empiezas a sumar IA, sale un unicornio, pero medio deforme y más o menos es la misma referencia. Si tenemos data que está mal estructurada, que está dispersa, que está sucia, que no ayuda o no va a ser una fuente de conocimiento válida para la parte de la inteligencia artificial, entonces demora. Y algo que nos ha pasado por experiencia es que cuando llegan las soluciones ya con un prototipo, viene probado, decimos, sí, el modelo, ya sé que voy a tener tal ganancia, al momento que se quiere implementar, vemos distintas fuentes de datos y esos datos son complejos para poder extraerlos, ¿no? Entonces hay un tema de, a veces temas contractuales, de limpieza, de depuración de data, pero en el mundo ideal deberíamos tener toda la data estructurada, ¿no? Acá hay diferentes capas, porque en ingeniería de datos hay un proceso de limpieza, ¿no? Desde la capa donde están los datos crudos, una capa intermedia, una capa donde ya están los datos estandarizados y limpios, y una capa más donde ya tenemos específica data para productos específicos, ¿no? Entonces, les mencionaba esto porque uno de los grandes esfuerzos para implementar soluciones de inteligencia artificial es en tratar los datos.
Inclusive, les pongo unos ejemplos. En un proyecto podríamos tener uno o dos científicos de datos y necesitábamos de repente cuatro ingenieros de datos para procesar todo ese volumen de datos y la Big Data, ¿no? Entonces, para procesar eso, en realidad hay un esfuerzo en data. Entonces, quería que se lleven también ese aprendizaje un poco, que es parte de lo que se vive en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, igual por ahí a través de Ronald les vamos a compartir también esta página para que ustedes puedan tener una referencia, ¿sí? Acá tengo algunos temitas más que seguramente les pueden ser de su interés. Un tema bien importante también es que las soluciones de la nube, ¿no? Por ejemplo, como el de AWS, tienen soluciones específicas y tienen casos muy relevantes que si directamente nosotros queremos implementar algo desde cero, es muy probable que alguna empresa en algún sitio ya haya intentado, ya haya hecho un piloto. Entonces, alguna de las experiencias también es contactar a estos partners, a estas empresas directamente, ¿no? Porque podemos trabajar directo con Microsoft, con Amazon, con Google, para tener referencias, ¿no? Para tener estos casos de uso que ya se han implementado en otras industrias o que se han implementado en otras empresas, ¿no? Que tienen algún problema similar. Entonces, esos casos prácticos son parte de lo más importante que sirve para iniciar un piloto, ¿no? Entonces tenemos distintos temas también dentro de Azure. Seguramente quienes están más familiarizados con el entorno Microsoft, migrar a Azure es casi instantáneo, es bastante sencillo en realidad, ¿no? Les quería compartir también que Databricks, ¿no? Es la plataforma que vimos de tema de datos, eh, que es un data lake, ¿no? Que es todo un lago de datos donde están estructurados toda esta información. También tiene una versión gratuita, ¿sí? Así que ustedes pueden probar, pueden registrarse y tener una prueba para que vean cómo se ejecutan, por ejemplo, unos procesos en código Python, ¿no? Para mover datos o hacer consultas SQL. De la misma forma, AWS y Azure y Gemini les dan algunos créditos gratis cuando quieren iniciar algún piloto, ¿no? Ya dentro del tema minero, principalmente el retorno a veces es a mediano o largo plazo, ¿no? Mínimo de 6 meses, regularmente un año, entre un año hasta 3 años, son proyectos de grande escala. Y esto realmente es así para temas mineros, ¿no? Para temas de operación minera, porque hay un proceso también de gestión del cambio para tener el retorno estimado, ¿no? Y uno de los aprendizajes también es que este esfuerzo del análisis del ROI tiene que ser desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del proyecto para que haya indicadores que nos permitan saber si vamos por buen camino o no, ¿no? Adicionalmente, existen algunas tendencias, ¿no? De usos en la IA. Por mencionar algunos, quería resaltar, por ejemplo, el tema de cadena de suministro. Hay bastantes opciones para optimizar esta cadena de suministro, ¿no? Identificar los cuellos de botella y que la IA pueda analizar dónde están los procesos que tienen interrupciones, ¿no? O enviar alertas inteligentes. Otro tema adicional es en el tema de exploración, por ejemplo. Yo he visto varios casos en donde la exploración de minerales, ¿no? Que está principalmente pues, por temas de geología, ¿no? Perforación. Ahí se puede aplicar la inteligencia artificial para que ayude a modelar y a identificar las zonas que tienen más probabilidad de mineral, ¿no? E inclusive puede ser incluso más certero que un análisis regular geológico, ¿no? Otro tema fuerte donde está es el tema de mantenimiento predictivo, mantenimiento en general, donde están temas como gemelos digitales, ¿no? Aquí principalmente el tema es que todas las máquinas tienden a fallar, ¿no? Entonces, cómo la IA finalmente puede ayudarnos a que ese ciclo de falla se incremente, ¿no? O sea, que tengamos menos fallas o que sean menos recurrentes, ¿no? En el tema de seguridad también
hicimos por ahí alguna evaluación, por ejemplo, con el tema de video analítica, para identificar, por ejemplo, si alguna persona estaba en una condición insegura y poder tener una alerta en tiempo real, ¿no? De ese riesgo antes de que suceda algún evento, ¿no? Otro tema importante también es la parte de vehículos autónomos. La inteligencia artificial aquí en realidad es muy importante con la parte de computer vision, justamente para identificar las rutas adecuadas, ¿no? Y por aquí también les voy a compartir unos casitos que hemos visto. Sin embargo, antes de pasar a a los casos ya más aplicados, algo que quería rescatar de una publicación aquí es que en la era analítica teníamos pantallas, ¿no? Teníamos tableros, estábamos llenos de información para tomar la decisión. Ahora, en la era agéntica, lo que se espera es que llegar al punto en que la gente ejecute, ¿no? Te recomiende, te diga, ah, si tienes que abrir, ¿estás de acuerdo en abrir la válvula? ¿O estás de acuerdo en que el camión vaya hacia la izquierda o a la derecha? Que es producto de su análisis. Y en función de eso podamos decir sí, y con eso se ejecute, ¿no? Pero la IA también tiene que cumplir varias cosas, ¿no? Como roles, controles, evidencias también, ¿sí? Entonces es muy importante que revisemos todo el tema de legislación, incluso ha salido un tema de tratamiento de datos personales, así que los invito a que puedan explorar un poquito más también al respecto. Y brevemente les comento pues que en Altamina, por ejemplo, en el 2021 se implementó la tecnología de Machine Learning, ¿no? Para el proceso de producción de concentrado, donde aquí principalmente lo que busca es, en función de ciertos parámetros, dar una recomendación al proceso de flotación y molienda, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el operador tenga una herramienta más, ¿no? No ha reemplazado a ninguna persona, pero sí ha ayudado a tener una herramienta más, una herramienta inteligente que te propone, te recomienda cuál es el mejor escenario, ¿no? Qué combinaciones se deben realizar, qué lógica se debe optimizar, y en función de eso el operador puede decir, sí, acepto o lo rechazo, ¿no? Eso ya ha venido hace un tiempo. Otro casito que recién se presentó, por ejemplo, en el Perumín del año pasado, es un tema de ausentismo, ¿no? Como saben, el tema de ausentismo aquí, por ejemplo, tiene distintos factores, ¿no? Aquí están distintos factores, creo que será un poquito pequeño, pero les leo, por ejemplo, subsidio por enfermedad, licencia sin pago, entre otros, ¿no? Y esto genera una probabilidad también, ¿no? Entonces, bajo un modelo de inteligencia artificial, se puede identificar, ¿no? Cuál es el potencial del ausentismo y tratar de predecirlo, ¿no? Entonces, en función de esto se hizo este trabajo de análisis dentro del equipo de Altamina y finalmente se generó un modelo, ¿no? Donde básicamente, por ejemplo, ¿qué contiene un modelo? Tienen parámetros. Parámetros que utilizan también algoritmos, ¿no? Por ejemplo, para identificar cuál es el mejor resultado, ¿no? Entonces puede utilizarse varios tipos de algoritmos para probar cuál es el resultado más cercano, ¿no? Hacia la recomendación final. Entonces, sobre este análisis, que eso es un poco más de ciencia de datos, se puede identificar, el algoritmo X, ¿no? Por ejemplo, de repente el XGBoost es el que me entrega un mejor resultado y en función de ese modelo es el que se pone ya el modelo final de ausentismo predictivo, ¿no? Entonces los invito también a buscar, la información es pública, así que está por ahí disponible. Otro tema más, en el tema de combustible también se presentó en Perumín, es la evolución, perdón, la recomendación para que un camión vaya a grifo o no, ¿no? Pero no es tan sencillo como eso, porque hay un nivel de combustible que va bajando con el tiempo, ¿no? Luego se recarga, baja, se recarga, pero en ese intermedio el camión está por distintos lugares, ¿no? Puede estar cercano a una bahía a donde se alimenta, o puede estar en una zona remota, o puede estar cargando mineral, ¿no? Entonces, en función de eso, se puede tener estos resultados.
Y finalmente, ya para cerrar, la recomendación de la parte de este modelo de IA, finalmente era identificar cuál es la mejor ruta y decirle al conductor o al controlador del dispatch, este camión debe ir a tal sitio en función de todos estos análisis, ¿no?, de combustible. Esos son algunos de los casitos que quería compartirles. No sé si creo que Gracias, me quedó Johnny. muy corto el tiempo, pero eso quería compartirles, Ronald. Gracias, Johnny, gracias. Quería pedirle a Rodolfo algún comentario sobre las ideas que ha expuesto Johnny. Bueno, primero, bueno, felicitaciones, Johnny, de verdad que muy interesante cómo la IA la están, digamos, utilizando, digamos, mirando con una mirada de análisis de datos, ¿no? Voy a buscar ese paper que tocaste del tema de ausentismos y demás. Me interesa esa parte para ver cómo la aplicamos aquí. Creo que lo interesante en este aspecto es cómo, o importante tener un énfasis en cómo se construye la data para poder, digamos, sobre eso aplicar todos estos algoritmos y esta inteligencia artificial que comenta Johnny, ¿no? Creo que es una parte que las empresas tienen un reto ahí, ¿no? Construir estos data lakes, estos grandes volúmenes de información estructurada o no estructurada para poder aplicar toda esa magia que mostró Johnny. Felicitaciones. Bueno, Buenísimo. Gracias. por mi lado, Johnny, quería hacerte una pregunta. Imagínate que, bueno, Johnny es ingeniero, como ven, Johnny trabaja en el área de tecnología, ¿no? Principalmente conectado con las operaciones de negocio minero, ¿no? Y siempre, como digo, ¿no? Cuando viene una nueva tecnología, la primera área donde entra lo nuevo es TI, pues, ¿no? Tecnología, naturalmente, ¿no? Y si ustedes fueran los dueños del negocio, primero voy a empujar la tecnología, las operaciones que me generan el valor principal, ¿no? En este caso, el negocio de minería, ¿no? Toda la generación de un producto. Ahora, esto va a llegar pronto a las áreas de back office, ¿no? Me refiero a contabilidad, finanzas, incluso back office comercial, recursos humanos, ¿no? Que todavía no ha llegado, todavía no es la prioridad ahorita quizás en muchas empresas. Y imagínate, Johnny, que yo estoy en nada. O sea, me he relajado hasta el año pasado, ¿no? La vida es una sola y el año 26 me he preocupado y quiero aprender y estoy en nada. ¿Cómo empezar? Vale. Primero, creo que lo más importante es que busques, por ejemplo, alguna IA generativa, ¿sí? Y que empieces a probar, ¿no? Por ejemplo, un GPT, un ChatGPT, un Cloud, un Gemini. ¿Por qué? Porque a este agente o a esta inteligencia, tú le puedes preguntar, mira, quiero aprender de IA, enséñame. Ok, ¿qué nivel sabes? Dime las preguntas que necesites, ¿no? O tú le puedes decir, por ejemplo, dime algunas preguntas para saber mi nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de eso, te puede recomendar inclusive un plan de estudio. Entonces, ahora inclusive quizás dé una recomendación inclusive mucho mejor que que la mía. Inclusive yo también cuando quiero aprender algo nuevo, algo fuera de lo Ahorita común que mismo voy. hago, voy para allá y créeme que me da un mejor resultado y no tengo de repente que estar buscando al gurú o alguien súper experto que quizás no tiene tiempo, pero la IA sí, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación uno. Ok. Bueno, de hecho has compartido el stack al inicio de tu presentación. Lo voy a... Es público, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahí les paso por el chat. Ya, buenísimo, buenísimo. Y por último, bueno, creo que has mencionado la palabra Machine Learning. Yo recuerdo que en el año 2018, cuando se puso de moda RPA, nosotros lo que hicimos fue hacer proyectos para poder automatizar el registro de facturas electrónicas. Fue todo un boom, ¿ya? Y generó
20, 30 horas al mes versus lo que se hacía manualmente. Ahora, vinieron 3 años, 19, 20, 21, 22, puras incidencias. Se cayó la página web de la SUNAT, los inputs que se habían previsto no se dieron a tiempo. Entonces, nuestro RPA, ¿no? Que era un músculo de automatización, cojo. O sea, no dio, no, fue una promesa, pero no se llegó a escalar, no llegó a dar el ROI que habíamos esperado. Y ahora que te escucho y dices, oye, sí, conseguimos una cabeza de Anthropic, una cabeza de OpenAI, una cabeza de Google DeepMind, y con esa cabeza de tecnología, con esa cabeza de inteligencia, estas automatizaciones son más inteligentes, pueden incluso, entiendo, predecir, ¿no? O saber qué hacer cuando suceden los imprevistos. Cuéntanos un poco más ese quiebre que hay entre 2026 y 2018. Sí, bueno, creo que la tecnología de alguna forma ha estado disponible en diferentes etapas, ¿no? Salía las automatizaciones, luego salía las nuevas versiones en cloud, y finalmente cada una de estas tecnologías tenía una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que querían probar, y en esa prueba venían también proveedores, socios, que venían con muchas ideas, pero de repente no mostraban casos reales, ¿no? Entonces, es muy posible, pues, que en algún momento hayan ciertas soluciones que no se plantearon correctamente o que en el camino se identificó, ¿no? Que justamente ese piloto no funcionó. Es cierto, hay varias páginas del Estado que van cambiando y se cae. Y si tú lo haces hoy día con un agente, tienes que estar dándole mantenimiento igual con el agente, ¿no? Entonces, yo creo que punto número uno es que el proceso, la metodología, finalmente no creo que deba cambiar con los años, pero lo que sí, algunos criterios, ¿no? El primer criterio siempre es identificar cuál es el problema real y si en función de este problema real es una solución válida, utilizar IA, ¿no? Porque de repente no es necesario IA, entonces no la aplicamos y buscamos otras alternativas. Y la otra es explorar, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por una solución, nos enamoramos de un producto que es muy bueno y finalmente, de repente la solución era por otro camino. Entonces, hay que probar, hay que estar abiertos y lo que más ha funcionado es que mientras más cabezas le metamos, más especialistas, más frentes, más discusión haya, ahí vamos a tener un mejor resultado. Gracias, Johnny. Excelente. Felicidades. Vamos con Rodolfo. Rodolfo, el espacio es todo tuyo. 15 minutos. Perfecto. Voy a proyectar, a ver si me ayudan con la... Ya. Bueno, yo le voy a contar un poco de mi experiencia a nivel de como emprendedor y ahora nuevamente en el corporativo en temas de, de inteligencia artificial. Voy a explicarles un poco una línea de tiempo, sobre todo estos últimos 4 años. Desde el 2023, digamos, empezó un sueño emprendedor que buscaba, digamos, todavía hasta ese momento, creo que no sé si finales de 2022, 2023, ya estaban saliendo los primeros comentarios sobre la IA. Y me acuerdo que un amigo me pregunta, dice, ¿sabías que existe una página donde le preguntas algo y te contesta, ¿no? Todo lo que le hayas preguntado. Entonces ahí es donde por primera vez conocí lo que era ChatGPT y prácticamente me enamoré al principio de la herramienta, ¿no? Justo ese año fundó Cali Studio, que es una boutique de belleza orientada todo al tema de maquillaje, nails, lashes y demás, junto con mis hermanas que están muy metidas en el tema, en este rubro de la belleza. Y digamos, dentro de tratar de fusionar mi rol ahora de emprendedor junto con este proyecto que aún todavía en ese momento también está en el corporativo, estaba como que haciendo ambas. Uno siempre busca, oye, ¿qué puedo ahora en este nuevo emprendimiento, en esta creación
de esta empresa, cómo empiezo a armar los flujos y los procesos, ¿no? Y cómo involucro, porque siempre era como, una vez que yo me enamoré de ChatGPT, dije, ¿cómo involucro ChatGPT en esta creación? ¿No? Entonces es ahí donde ya en enero 2024, cuando ya empezamos operaciones, empiezo a utilizarlo en marketing, por ejemplo, en toda la creación de contenido para Cali, no solamente como un asesor de la grilla de contenido y todo lo que debía, las pautas para poder hacer toda la parte de contenido orgánico, inorgánico, todos los copies para Meta. Utilizamos bastante este canal. Empezamos a segmentar a algunos clientes al principio exploratoriamente, porque no teníamos una base de clientes, y ver, oye, cómo podemos llegar a las mujeres que les interesen estos servicios, y tratamos de segmentar por emociones, sensibles, prácticas y aventureras, ¿no? Y con una descripción que empezamos a armar con ChatGPT, empezamos a probar ensayo y error. Hay mucho ensayo y error en todo esto para poder ver cuántas conversiones teníamos. Luego, también me di cuenta, a mí siempre, yo digamos, en inserción industrial, tengo una vena informática en alguna parte de mi vida, y siempre me ha gustado automatizar cosas. Y entonces empecé a generar algunas mejoras en mi productividad, programando macros y demás, que antes me tomaba mucho más tiempo, y me enteré o me di cuenta que con la IA podía hacerlo súper más rápido, ¿no? Entonces empecé a crear macros o queries, dependiendo de la herramienta que utilizaba, para poder resolver algún problema de mi día a día, ¿no? Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que mi visión con la inteligencia artificial es que cada problema o tema que me venía al frente en mi rol de emprendedor, ya en el 2024 estaba netamente como emprendedor, siempre involucraba la IA en la solución, ¿no? Siempre pensaba, ya, ok, esta es la solución que puedo diseñar, ahora, esto sé, esto no sé, ¿cómo la IA me puede ayudar? Y en mayo de ese año también, dado que también mis intereses por la gestión de personas, ya les había dicho que yo, si bien tengo un inicio a nivel de tecnología, por ahí por el 2014 empecé en el mundo de gestión humana, y siempre me ha interesado cómo ayudar a estos equipos a poder dar el salto tecnológico, el salto a la automatización, dado que, digamos, en muchos casos el área de recursos humanos aún sigue siendo un área administrativa, ¿no? Y fundamos junto con mi socio Scala Lab, eh, que es una consultora de diseño organizacional, que también se involucra en toda la parte hard de gestión humana, o sea, compensaciones, estructuras, payroll y administración de personal. Y también, digamos, en todo ese año empezamos a tratar de abrirnos campos en el tema de la consultoría y demás. Y también a finales, mi socio aún no se había metido mucho en el tema de la inteligencia artificial, pero cuando presentábamos algún proyecto y demás, yo le decía, oye, esto lo podemos hacer con IA, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando era una construcción de un sistema de gestión de compensaciones y queríamos, por ejemplo, levantar los descriptivos de puestos, una de las tareas, digamos, más engorrosas para los que han trabajado en temas de recursos humanos, porque hay que entrevistar a las personas que tienen la posición, hay que levantar toda la información y hay que redactar el documento. Vimos que había una posibilidad de entrevistar, grabar la entrevista, generar una transcripción de los captions de la entrevista, y en base a eso y una estructura definida, poder crear los descriptivos de puesto de forma masiva, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, nos empezó a dar como una idea para enero del 2025 de decir, oye, o sea, hemos tenido dolores en el mundo corporativo, y ahora en el emprendimiento estamos aplicando algunas de estas cosas que antes no conocíamos. ¿Qué tal si empezamos a dictar cursos o a enseñar cómo mejorar nuestra productividad utilizando IA? Y es así donde empezamos a diseñar cursos de IA aplicada en gestión de personas con recursos humanos. Eso fue más o menos en enero 2025, ¿no? Luego, bueno, por temas
de la vida, idas y vueltas y demás, en mayo de este año decido volver al corporativo, ahora como le decía en Cencosud, viendo temas de compensaciones, ¿no? Y si bien es cierto, ahí en este marco corporativo, digamos, donde ya, digamos, uno no tiene el sartén por el mango, sino que tiene que alinearse a procesos, lineamientos y demás, uno igual, digamos, una vez que ya trata de estabilizar y estandarizar algunos procesos, para el 2026, en el planeamiento estratégico, tenemos como pilar fundamental el tema de incorporar a nuestro día a día la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, en todos nuestros equipos de gestión humana, ¿no? Y estamos en ese afán de querer un poco inocular esta mirada de cómo la inteligencia artificial, más allá de solamente hablarlo y decirlo y comentarlo en redes, sobre todo en LinkedIn, sino aplicarlo realmente y salir de, como decía Ronald al inicio, en este flujo que me encantó también cuando lo presentó, de la clásica tabla en Excel y de la validación uno a uno, ¿no? Esta mentalidad de, bueno, no hay mejor cosa que la que yo reviso registro por registro, sino apostar y confiar en una herramienta que me ayude a mejorar mi productividad. Bueno, básicamente, si a manera de datos les puedo dar que las herramientas que yo más utilizo, yo pago la versión premium de ChatGPT, es día y noche, es mi aplicación de cabecera. Sin embargo, ya conocía a Cloud, pero no le había hecho, de Anthropic, no le había hecho mucho caso, pero últimamente le he empezado a utilizar la versión premium y la verdad es que me ha sorprendido bastante, sobre todo para la generación de documentos y también la generación de código. Entonces, ahí me está haciendo replantearme o mantenerme en ChatGPT en la versión premium o cambiar o comprar las dos y hacerlas competir. También Gemini en la parte de generación de videos, recuerden de que la parte de marketing, por lo menos para mis emprendimientos, con ahí algunas brechas todavía, para, por ejemplo, utilizando Nano Banana para poder diseñar imágenes o videos cortos que pueden ser utilizados para fines publicitarios. Notebook LM, que es una herramienta de Google también, que es súper potente para poder hacer también descriptivos o documentación, transformar cosas de, digamos, trabaja con una fuente de conocimiento y en base a eso le puedes pedir que te haga infografías, presentaciones, videos y demás. Hasta también es utilizado en la parte de capacitación porque si yo te subo una fuente de conocimientos bastante amplia, puedo pedirle que te genere un curso, puedo pedir que te genere un podcast y así de esa manera poder utilizar estas herramientas como módulos de capacitación. Copilot también, no mucho, y Grok ahí también para temas más de imágenes, generación de contenido. Y a nivel corporativo, en realidad uno tiene que alinearse por temas de seguridad de información a la herramienta que esté disponible a nivel, digamos, de sistemas, ¿no? Por ejemplo, Copilot en todas las empresas que tienen Office 365 ya está embebida en las aplicaciones como Excel, Word y demás. Entonces, uno ya puede analizar una tabla y preguntarle como un chat al costado del mismo Excel cosas relacionadas a estas tablas, ¿no? Que uno está trabajando. Bueno, y dentro de estos casos de uso, digamos, en esta exploración que estábamos en Scala Lab viendo, básicamente yo escogí estos tres que creo que son bastante buenos. El primero, a mí me gusta hacer una cosa, una vez que yo encuentro una utilidad a algo y sé que va a ser repetitiva, lo que utilizo, lo que creo es normalmente un GPT en ChatGPT, que lo publico normalmente en LinkedIn para que todos lo puedan utilizar. Y uno de los primeros GPTs que creé fue Claudia. Claudia lo que hace es una ayuda a la gente, al equipo de reclutamiento y selección, ¿no? Mejorando su productividad. Uno de los dolores o, digamos, de las oportunidades de mejora dentro del proceso de reclutamiento es al momento en que te llegan una cantidad masiva de CVs. Y cuando tienes esta cantidad masiva de CVs, a veces lo que haces es agarras los últimos 5, por ahí que
chocolateas un poco los PDFs y sacas una muestra y sobre eso trabajas para generar este long list que va a tu cliente para posteriormente pasar por el proceso de selección. Eso tiene dos temas, ¿no? Dos dolores. El primero, que, digamos, la cantidad de tiempo que invierte la persona de gestión, de reclutamiento y selección para poder generar este long list. Y lo otro es que pierdes candidatos porque, claro, dependiendo en qué momento del día o del correo esté tu CV, probablemente no llegue a pasar siquiera la revisión del especialista. Entonces, lo que hace Claudia es, tú le cargas los descriptivos de puesto, el descriptivo de puesto, mejor dicho, de la posición que estás buscando, y adicionalmente los CVs que te hayan llegado. Y lo que hace Claudia es te genera una tabla ya donde te dan unos campos y te dice, oye, estas personas tienen mayor probabilidad de contratación en base al descriptivo que me acabas de subir. Y ya el especialista lo que hace es que se concentra únicamente en estos, en los que tienen mayor probabilidad, y empiezan las llamadas y los procesos eh, ya conocidos de selección. Otro que también, otro GPT que creé se llama Gauss. A mí me gustan mucho las matemáticas y Gauss es como mi matemático de confianza, ¿no? Entonces, ahí él que me ayuda a generar, por ejemplo, gráficos, le subo algunas tablas y Gauss lo que hace es me genera pues una tabla, por ejemplo, de una gráfica de dispersión entre dos variables, me ayuda con las correlaciones, me ayuda con una campana de Gauss o un diagrama de cajas, ¿no? Mucho más rápido que hacerlo, digamos, estos mismos gráficos en Excel o en Power BI, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tenga relación con matemáticas, estadísticas, Gauss es mi ayuda, mi asistente preferido. Y en el tema de productividad, bueno, por ejemplo, esta PPT la hice utilizando Copilot, ¿no? Utilizando esta herramienta embebida dentro de la aplicación de de PowerPoint, me ayuda a poder generar algún contenido para poder hacer presentaciones o también propuestas de proyectos y demás, utilizando de manera más eficiente los tiempos también para generar reportes, para generar macros, para generar queries. O sea, en general la inteligencia artificial lo que hace es te da las herramientas que uno quizá le tomaría mucho más tiempo meterse y aprenderlas paso a paso, ¿no? Para mí esos son los tres casos de uso que yo, digamos, fui creando una vez que me metí a este mundo de, de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles fueron los aprendizajes claves de el año que pasó y un poco lo que ha alimentado el planeamiento estratégico, digamos, personal y digamos, de mi equipo para poder meternos en lo que es la inteligencia artificial? Yo siempre hablo de tres aristas: el tema de los procesos y la tecnología, el tema de la data y las personas, ¿no? El impacto en procesos, la IA puede ayudar a mejorar tus procesos, pero siempre y cuando tenga una estructura, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no es magia, digamos, no es magia negra, ¿no? No es que yo le digo, allá, toma esto y transfórmalo y dame algo completamente funcional. Hay mucho de repetición, hay mucho de interacción, hay mucho de ensayo, de prueba y error, pero siempre es importante, y es también una de las cosas que rebate el mito de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y demás. En realidad, nos reta también mentalmente a poder, junto con la IA, a diseñar estructura de procesos lean, ¿no? Mucho eliminando desperdicios y optimizando los recursos, ¿no? La inteligencia por sí sola, digamos, en este momento necesita, digamos, de una estructura nuestra, ¿no? No es simplemente como le escribo cualquier cosa y lo primero que me da es lo primero que va a funcionar. Que a veces algunas personas todavía tienen esa idea y no validan, por ejemplo, lo que hacen con inteligencia artificial, ¿no? El impacto en data.
creo lo ha explicado mucho mejor Johnny en su presentación, la IA puede ayudarte a analizar grandes volúmenes de datos, pero también, nuevamente, necesita una estructura, una construcción que, digamos, como decía Ronald, también en las áreas de negocio está mucho más avanzado, porque obviamente la data y los resultados están mucho más organizados, pero en áreas de back office es todo un reto, ¿no? Es un reto de generar estas estructuras, estos data lakes, que nos permitan generar tablas que se vinculen entre ellas y que puedan, podamos tener acceso a indicadores y a cualquier tipo de reporte sin la necesidad de invertir tanto tiempo en este diseño, ¿no? Y el impacto en personas creo que es el más relevante, porque la IA viene a cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Nos obliga a tener un mayor discernimiento. Es decir, que creo que este viene con la transformación o con la era de la información, ¿no? Hoy por hoy la información y ahora con la inteligencia artificial aún más, nos da una cantidad enorme, un abanico interminable de opciones, de información, de datos y demás, y lo que nos toca a nosotros como profesionales y como personas en general es poder darle un sentido a las cosas, ¿no? Discernir entre entre lo bueno, lo que sirve y lo que no, ¿ok? Y con qué fin, con el fin de generar aún mayor valor en el menor tiempo posible, es decir, siendo más productivo. Creo que esos tres enfoques, esos impactos creo que son los más importantes en lo que es la transformación de no solamente recursos humanos, sino en general de la forma en que vemos el mundo, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial también impacta en lo que es la cultura, la ética y la tecnología, ¿no? Como rápidamente la IA, como les decía, es un medio, no es un fin, ¿no? Es una forma ya de vida, una forma en que cómo enfrentamos los problemas, ¿no? La IA se incorpora a un estilo de vida donde usar herramientas para mejorar un entorno, un problema, para darle solución a cosas, ¿no? No es una moda, o sea, no es algo temporal. Esto se asemeja mucho, estaba viendo un video también hace unos días, a lo que fue, por ejemplo, la creación de la computadora, ¿no? Uno decía, van a quitar trabajo, o oye, una computadora que resuelve problemas, ¿no? Qué raro eso, cómo se come. Al principio la gente también tenía esa cierta distancia, pero hoy por hoy las computadoras son parte de nuestro día a día. Y también el Internet, otro ejemplo también, ¿no? Me acuerdo mucho que una vez me pidieron, oye, ¿cuál es tu dirección? Por ahí por los 2000, y yo le mandé la dirección de mi casa, ¿no? Y en realidad era dirección web, y todavía uno no tenía, digamos, claridad sobre lo que era este mundo. Luego, en el enfoque centrado en personas, la IA no viene a reemplazarnos, sino vino a darnos un tiempo, vino a darnos tiempo para lo importante, ¿no? Para salir de lo operativo, para salir del Excel, tratando de encontrar soluciones más eficientes utilizando estas herramientas. Ahora, ¿cuál es la estrategia de adopción que uno debe tener, ¿no? Hay que entender que al principio cuesta tener realmente adeptos cuando no hay un entendimiento real, ¿no? Entonces, el reto está en dar ese primer paso de empezar a explorar, y estos espacios son geniales porque invitan a las personas a poder empezar realmente a testear estas herramientas, ¿no? Y pueden empezar por la herramienta, por la inteligencia artificial que más conocida, que es ChatGPT, y hoy por hoy hasta, o sea, lo podemos utilizar absolutamente para todo, ¿no? Todos dicen la IA es importante, pero ¿quién realmente la utiliza? ¿No? Todo, siempre se escucha en redes, en conferencias y demás, la IA, la IA, la IA, pero claro, después cuando uno propone hacer algo utilizando la inteligencia artificial, un reporte o algo que pueda un poco ir en ese camino, al principio o en algunos casos todavía las personas son un poco renuentes, ¿no? Dicen, espera un rato, mejor hay que validarlo, no, mejor no, qué dice sistemas, y ahí hay todavía un espacio por seguir trabajando en ello, ¿no? Ahora, en temas de ética hay que tener, creo, estos tres puntos fundamentales: el sesgo algorítmico, es decir, no deberíamos estar siempre, digamos, finalmente es una forma de hacer las cosas,
pero el algoritmo puede tener cierto grado de discriminación, por ejemplo, en el tema de lo que le comentaba de Claudia, pero hay que asegurarnos de que, por ejemplo, el sesgo no, digamos, elimine candidatos que por alguna razón específica que no tiene nada que ver con sus competencias o con su experiencia, ¿no? En el tema de privacidad de datos, creo que esa es la excusa muy grande que siempre escucho en los líderes, es, oye, no, hay que tener cuidado con la información, con nuestra data y demás. ¿No? Yo esto lo comparo siempre como subir la data a OneDrive. Si usas OneDrive, tu data está ahí y está en la nube y cualquiera tiene acceso, digamos, controlado, pero, digamos, la inteligencia artificial va por ese camino. Y el uso responsable, porque la inteligencia artificial tiene un impacto ecológico que hay que también tener en cuenta, ¿no? A veces me he sumado, pero tratemos de no sumarnos esos trends, oye, mi caricatura, cómo me sale, ese tipo de cosas, agotan la cantidad, digamos, de procesamiento y por ende la cantidad de agua necesaria para poder mantener estos servidores que trabajan todos los días dando nuestras soluciones, ¿no? Entonces, el tema ecológico creo que también es un tema importantísimo que más adelante seguramente va a tomar mayor relevancia. Y bueno, y para terminar, la conclusión es que la IA es un medio, no es un fin, no importa la herramienta con la que quieran comenzar, sino saber eh, que nuestra forma de afrontar los problemas ha cambiado, ¿no? Ya sean personales o laborales, ¿no? Nosotros, desde que ya tenemos un problema, la primera forma de plantearlo no solamente es, como decía Johnny, con mis conocimientos, sino rebotando o haciendo algún tipo de revisión con la inteligencia artificial para ordenarte, ¿no? Para poder estructurar un poco tus soluciones. Y debemos confiar. O sea, a veces uno no confía en lo que no conoce y es como medio temeroso, pero tenemos que dar ese salto de fe para poder realmente encontrar un cambio sustancial. Mientras que sigamos solamente diciendo, oye, la IA es, pero no lo exploremos, no lo usemos realmente, va a ser muy complicado que las empresas caminen en ese sentido, ¿no? Eso es, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muy bien. No, acá tenemos mucha fe. La fe. ¿Cómo está la fe de Johnny? Johnny, ¿qué te ha Yes. parecido la ponencia de Rodolfo? Muy bueno, Rodolfo. Ahí tu espíritu emprendedor combinado con la IA creo que es muy motivador. Así que te felicito también por ello y todo por todos los aprendizajes que has tenido, ¿no? Y cómo finalmente se han aterrizado, ¿no? En soluciones, en productos que ya estás utilizando y que también lo has compartido con más personas. Así que eso está buenísimo. Gracias, Johnny. Sí, yo creo que, a ver, para todos aquellos que lideran un equipo, ¿ya? O sea, personas que guían personas, uno, dos, 10, 20. Me ha encantado, Rodolfo, el enfoque del impacto de la IA, ¿no? Porque por más ya tú dices, voy a ser un piloto, ya voy a hacer un experimento en esta empresa, de repente empiezo por bancos, o empiezo por clientes, o proveedores, o reportes financieros, o me voy a tesorería, me puedo hacer pruebas en legal. Hay un montón de casos de uso que están ahí esperando en las empresas para hacerse, ¿ya? Tenemos el soporte, las herramientas, tenemos Copilot. Y te he dicho, oye, hay tres impactos. Impacto en el proceso, que es lo que todos en común lo vemos, ¿no? El proceso, data, luego el segundo impacto, el impacto en la data y en los sistemas, porque eso va a cambiar, que también creo que lo vemos como un segundo nivel. Y tercero es la gente, ¿no? Y hay un chip medio antiguo que dice, ya, me ahorro horas y saco gente, ¿ya? O rubico gente. Entonces, ese impacto en las personas también es algo que no lo vemos y recuerdo que el profesor en el MIT decía, esto tiene que llevarnos hacia un nuevo nivel de empatía. Empatía, empatía, hablaba un montón de empatía y sí, pues cuando atraviesas un periodo de incorporar a una IA, la gente se puede asustar, ¿no? Porque a todo el mundo le puede mover que le quiten el rol, que te quiten un trabajo o parcialmente un trabajo. Tienes Correcto. que guiar gente, ¿no? Guiar en la incertidumbre. Ahí te quería preguntar, Rodolfo,
Eh, ¿Cómo ves este asunto? ¿No? Tú trabajas en recursos humanos, ¿cómo podemos guiar mejor cuando parece que las cosas van a cambiar? Sí, mira, es interesante lo que planteas porque es verdad que con este cambio que estamos viviendo, el problema, o mejor dicho, el reto que tenemos en gestión humana, sobre todo, por ejemplo, en los equipos de desarrollo y capacitación y aprendizaje, es cómo ahora con estas nuevas herramientas generamos unos nuevos skills en las personas de nuestros equipos, ¿no? Porque la preocupación ahora, como tú dices, es esa, tal cual, ¿no? Es como, no es como que yo automatizo ya, ok, para sacar a 5 personas o lo que sea, ¿no? Sino es como estas personas finalmente incorporan la tecnología en su día a día y cómo desarrollan nuevas habilidades que antes no tenían, ¿no? Una de las tendencias en gestión humana es esta mirada de desarrollo, ¿no? ¿Qué herramientas, cómo ayudamos a que nuestros trabajadores puedan, digamos, no solamente a nivel hacerlos más competitivos, no solamente en la empresa misma, sino desde el emprendimiento o desde el crecimiento en otras empresas, ¿no? Pero sí hay esfuerzos y hay ya también literatura al respecto en cómo reta la inteligencia artificial a las tareas de gestión humana, ¿no? Claro. Ahora, hay esos skills y justo la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que me hizo un gerente financiero. ¿Ya? Esta persona tenía 16 personas a cargo y cuando fui a verlos, la mitad era generación 20, generación 30 y la otra mitad era generación 50, 60. ¿Ya? O sea, casi tres generaciones en un solo equipo. Mm, Y cuando preguntaba el tema de la IA, quién usaba herramientas eh, y qué tanto usaban, naturalmente los de 20, 30 años levantaban la mano, participaban más, interactuaban, veían, y a los de 50 y 60 años o 45 para arriba, como que tenía que ir lento, ¿no? Entonces él me decía, oye, ¿cómo hago, no? Tampoco entiendo que no se trata de volar por volar, ¿no? ¿Cómo hago para que quisiera que mi equipo, ¿no? tenga un nivel básico, mínimo? Porque si uno no está en onda, difícilmente esto va a caminar. ¿Cómo la ves ahí? sí, sí, yo creo que digamos, el lineamiento tiene que venir de los líderes, ¿no? Los líderes son los llamados a poder guiar en esta transformación cultural en las empresas, ¿no? Una de las cosas que me pasaba en consultoría era que, o sea, en estos perfiles de personas ya mayores y demás, cuando leían algún documento, algún resultado decía, esto creo que lo han hecho con IA, ¿no? Y es como viniendo del enfoque es que el que lo hace con IA lo quiere hacer más fácil o lo quiere hacer, o sea, como plagiar, ¿no? O sea, Claro, todavía para estas personas hay como una especie de, hacerlo con IA es casi legal, ¿no? Porque claro, no se dan cuenta de que, claro, utilizando IA para poder tener este resultado, he impactado primero en el proceso, en toda la claro. parte de, digamos, levantar la información de una manera digital. He Ujú. impactado en el dato porque, claro, tengo una sábana de información de gente que me ha dicho en una entrevista mil millones de cosas y la IA, he utilizado la IA para sintetizarla y llevarla a un documento, ¿no? Entonces, no es que abro cualquier herramienta y digo, oye, dame un contrato o cualquier documento de cualquier cosa y lo primero que me den, eso lo muestro o lo vendo. No, o sea, hay un trabajo detrás de cambiar las cosas. Entonces, los procesos, la data y cómo las personas finalmente tienen que entender de que la IA no viene a ser simplemente como una especie de ruta más corta para entregar Claro. algo, ¿no? Entonces, Sí. sí, hay todo un trabajo, sobre todo en las personas, como dices tú, mayores, en las que O ni tenemos, tanto, ¿no? Ahora los chicos de 20 que están entrando a las empresas como practicantes, imagínate, ¿no? Las cosas que ellos hacían que eran cosas básicas,
Yo mismo sacaba copias, me acuerdo. Ahora, ¿quién saca Claro, copias? Nadie. Entonces, claro, entonces ahora estos chivolos, chivolas que están a las empresas, también su chamba se ve perjudicada porque las CIA lo pueden hacer perfectamente en su mayoría de tareas que hacen, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mientras les hablaba de la IA, que lo va a automatizar, su cara era de preocupación. Entonces, pero cuando les dije, pero ahora ustedes van a supervisar porque siempre hay escenarios no previstos, no hay casos que no están fijados al momento de diseñar el proceso, como que se pusieron pues más felices, como, oye, voy a ser útil aún en esta etapa de IA, ¿no? Pero bueno, gracias Rodolfo, nos has comentado, oye, cómo impacta mi proceso, cómo impacta mi data en mi sistema y cómo impacta esto en mi gente. Buenísimo. correcto. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Antes de eso quería hacerles recordar a todos vosotros que el día 21 de abril, en 2 meses más o menos, estamos llevando a cabo la octava edición de AI Leaders, ¿no? Líderes que exploran en el mundo de la IA, ejecutivos que están con ganas, como ustedes, de hablar con más personas, de conocer a nuevos speakers y experimentadores. Así que los invito a que puedan participar de manera presencial, porque en verdad esto que se viene, chicos, no solamente trata de llevar un curso digital o presencial. Hay que salir a hablar, discutir ideas, cotejar, colaborar para poder aprender de una manera más rápida, porque rápido también es como la IA avanza. Y bueno, ahora quería compartir con ustedes una encuesta, ¿ok? Voy a compartir esta pantalla y quiero que todos por lo menos estemos alineados con algunas cosas básicas, porque en verdad este tema es nuevo para muchos y yo quisiera verificar cómo estamos y poder hacer un ping-pong de ideas. Así que invito a que puedan hacer un QR a lo que estoy mostrando aquí a continuación y podamos hacer dos preguntas nada más y comentamos las respuestas. ¿Les parece? Franco, Riquelmer, Jans, Silvia, Milagros, le ponemos con el celular el QR. Ahí Ashley ha compartido en el inbox el link si quieren hacerlo en su laptop. Y nos vamos a practicar dos preguntas para poder. Acá vamos a ir a Slido. Ahora sí. La primera pregunta es, dos preguntas nada más, ¿ya? Si un sistema solo sigue reglas fijas programadas, como registrar facturas con un formato estándar, estamos hablando principalmente de RPA, inteligencia artificial, machine learning avanzado o deep learning. ¿Qué dicen? Vamos a votar todos juntos. De momento tengo 3 personas conectadas. Vamos, nos vamos sumando para hacer esto más interactivo. De momento, la pregunta es bien sencilla, ¿no? Si el sistema que tienes solamente sigue reglas fijas programadas, ¿estamos hablando de qué? ¿De RPA, de IA, de Machine Learning o de Deep Learning? 5 personas, creo que la tendencia, Rodolfo Johnny, está en RPA. ¿Alguna persona piensa lo contrario? Creo que todos están siguiendo la tendencia. ¿Qué dice Johnny? Yo creo que es Deep Learning, ¿eh? Rodolfo. Sí, o sea, también creo que podría ser RPA, una programación tradicional, ¿no? Ujú. El tema de, me ha pasado también lo que justo comentaba cuando en 2018 salió todo el boom de los RPAs y cómo Sunat te cambiaba un botón y te zumbaba todo el sistema, ¿no? Pero digamos, dentro, si está controlado, yo creería que sí, que son automatización tradicional en RPA. Claro. Y justo lo que alguien creo que me comentó, un agente de IA es como es como Es como un R, es como claro, una es como un cabeza con RPA, un cuerpo, ¿no? Entonces, correcto. primero salió el cuerpo, ¿no? Que es esta automatización secuencial, ¿no? Este músculo de hacer paso uno, paso dos, paso tres, pero sin pensar. Y ahora
han creado una cabeza, ¿no? Que piensa, que puede predecir, que puede comprender, que te puede sugerir, y es lo que ahora hace que sea diferente el 26 con el 2018, ¿no? Entonces, justo por eso yo le decía, oye, jalo una cabeza, ¿qué más me conviene? ¿Una cabeza de Claude o una inteligencia, no? Una inteligencia Anthropic, de OpenAI, de Google, no sé. Ustedes tienen que elegir qué cabeza quieren para que puedan hacer ese trabajo, ¿no? Claro. Y Uy. además, por ejemplo, las automatizaciones se pueden mantener. Simplemente esas reglas fijas cambian, ¿no? O sea, ya no tengo que colocar caso Ajá. 1 a caso 100 qué cosa sucede en cada uno de esos casos, ¿no? Correcto. Sino que la IA se encarga de identificar cuál es el mejor escenario y cuál es la mejor salida, ¿no? Y con eso lo complementa. Buenísimo. Sobre todo si las incidencias suceden a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Y alguien tiene que Totalmente. hacer algo. Chévere. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuál es la mejor definición práctica de inteligencia artificial en una empresa? A ver, vamos. Opción uno: sistemas que aprenden patrones y ayudan a tomar mejores decisiones. Un software más rápido que automatiza tareas repetitivas. O robots que reemplazan completamente el trabajo humano. ¿Qué dicen? De hecho, la gente a veces no, digamos, todavía estamos en un proceso de ir aprendiendo a... Yo me acuerdo que en el MIT hablaban del suitcase, ¿no? Que como cada uno tiene en la cabeza un portafolio de conceptos. Y hemos venido aprendiendo por 10, 15 años, 20 años en el mundo corporativo y hemos venido como que creando un portafolio mental en donde tenemos varias percepciones de lo que es una IA, de lo que es un sistema, de lo que es un software, pero qué tan bien definidas están todas estas cosas, porque la manera en cómo tú defines las cosas es la manera en cómo uno actúa también frente a ella. Y la definición de IA cada vez se va expandiendo, cada vez se va, ¿no? Yo les aseguro que en cada charla que voy siempre preguntan, ¿qué es una IA para ti? ¿No? Y no es igual, no es igual, entonces estamos en permanente evolución. Y bueno, sí, realmente son sistemas que aprenden patrones, ¿no? Y ayudan a tomar mejores decisiones. No sé, hay algo más ahí, Johnny, que quisieras agregar para estar alineados. Sí, de hecho, creo hacer énfasis en la parte de mejores decisiones, ¿no? Porque finalmente el- la inteligencia artificial es una herramienta más. Eso hay que considerarlo como una herramienta que ha ido evolucionando y que va a seguir perfeccionándose, que nos va a simplificar esa toma de decisiones, pero que no va a reemplazar nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que dar ese input humano, ¿no? Quizás en un Claro, futuro lejano ya sea claro, automático, pero ahorita todavía no. claro. Decisiones, ahora, hay muchas decisiones, ¿no? Decisión de contratar, decisión de despedir, decisión de promover, decisión de comprar, de vender, decisión de con quién trabajar, decisión, de a quién puedo prestar dinero, a quién no. O sea, N decisiones, ¿no? Es infinito. Gracias, Johnny. Rodolfo. Sí, totalmente. Sobre todo, como dices tú, para la toma de decisiones, ¿no? Para que la decisión no sea una especie de un sentimiento, una vibra, ¿no? Sino que se pueda basar, pues, en datos, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora quería invitar al público a que pueda hacer preguntas o comentarios para Johnny o para Rodolfo. Aquí está Carlos, Paul, Silvia, Katy, Clayton, Franco. ¿Alguna pregunta que deseen hacer? ¿O todo está claro? ¿Ha sido un buen espacio como para empezar? Aprovechen. Mientras que se anima, no sé si me permites, Ronald, Sí. cuando vi la web de Johnny, y dije, oye, no, yo he hecho una PPT y esto es una clase o una charla de IA. Entonces agarré y dije, mi PPT la subí a Notebook LM y, Ah, bacán. y dije, genérame un video que me permita un poco
explicar lo que está en la PPT, ¿no? Y ese es el resultado. ¿Está hablando? ¿Tiene audio? Está con audio, pero no sé si ustedes lo pueden escuchar, pero Ah, está, no. No. me lo puso en español de España. Pero ahí les comparto igual si el Claro. video para que lo chequeen. Y esto, como les decía, una vez que ya tenía la PPT hecha, el video lo hizo la IA en 10 minutos. Se habrá tomado la herramienta para poder generar esta pieza educativa, ¿no? Buenazo, buenazo. Eso está bueno para mis reuniones con el directorio ahí, con los auditores. Para ir Totalmente. fino, para ir fino. Está bien, Katy Villanueva tiene una pregunta. Vamos, Katy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por compartir estos temas tan interesantes. Yo quisiera aprovechar la oportunidad y consultarles si somos o en mi caso por lo menos, somos de los que estamos haciendo los primeros pininos, como se dice, ¿no? ¿Qué nos recomendarían? Y si nos enfocamos en IA, por ejemplo, para el tema de productividad, ¿cuál sería su recomendación? ¿Cómo empezar, no? Porque es un mundo inmenso, pero ¿por dónde empezamos? Ujú. No sé, Dale, Johnny, ¿tú Rodolfo. quieres empezar? O Dale, Rodolfo. Luego Johnny. Dale, ya, dale, Rodo. ya. Bueno, mi recomendación sería que, por ejemplo, te instales en tu celular la aplicación de ChatGPT. Sí, ese ya Y, lo tengo, incluso la versión pagada, y de hecho creo o sea, ya estoy haciendo estos, por eso digo, mis primeros pininos es eso, o sea, ya hace un año más o bueno, menos, 9 meses, vengo usando el ChatGPT, tengo igual en mis diversos perfiles, por así decirlo, todo en una ujú. sola cuenta, pero en diversas conversaciones, que es un perfil, ¿no? Una de asesor, otra de mamá, otra de club deportivos, o sea, mis diversos roles, ¿no? Pero todos los tengo en uno mismo subido y las conversaciones y las preguntas que le hago y todo se lo voy subiendo a cada uno de los perfiles, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿perfiles te refieres a GPTs Sí, o... ChatGPT, ajá, GPTs, ajá. Ah, perfecto, perfecto. Yo creo que estás en el camino, entonces, correcto. Es empezar como a, no la palabra, no quiero usar la palabra depender, sino, digamos, entender de que la IA va a tener una mirada eh, o va a tener un alcance más profundo del que puede uno tener y un conocimiento mucho más vasto de información. Entonces como yo ingresé, es como lo estás haciendo tú, me descargué la aplicación y empecé en primer lugar a poder, digamos, resolver preguntas simples de mi día a día. Y en un segundo nivel, que creo que también lo estás haciendo con el tema de los GPTs y demás, es, ok, vamos a llevar la solución a temas un poco más complejos. Y es ahí donde ya viene ok, yo lo haría así. Para resolver este problema de mi vida o del trabajo haría el paso uno 2 3 y 4. Ahora, como Katy, puedo hacer el uno pero el 2 quizá no. Entonces, acudo a la IA nuevamente y le planteo, oye, quiero hacer este es mi resultado final, ayúdame, ¿cómo lo harías? ¿No? Y rebotando con la IA es como uno va de alguna manera descubriendo, mira, no lo había pensado así, mira, existe esta herramienta que, mira, tiene... Una de las cosas también, Ronald, Johnny, no sé si ustedes están de acuerdo, es que vamos a ir al mundo del mundo SaaS, ¿no? O sea, todo se va a pagar por membresía y suscripción, porque de alguna manera ChatGPT te va a seguir recomendando herramientas que te van a hacer la vida más fácil y probablemente esas herramientas tengan una versión premium, pero también una versión de paga. Y eso es un poco, ya a este nivel vas a empezar como a tratar de sacarle la vuelta a eso y pensar ya, ok, ¿cómo puedo seguir avanzando sin tampoco empezar a pagar 20 suscripciones al mes? ¿No? Pero creo que estás por el camino correcto, Katy. Can, ¿algo más, Johnny? Bueno, lo siguiente es probar, ¿no? Probar estas nuevas herramientas. Yo creo que merece la pena probar algunas de ellas y encontrar las que te resuelven los principales problemas, ¿no? Yo
En algún momento también inicié un poco solo preguntas y respuestas puntuales, ¿no? Luego empecé a preguntarle a la IA qué otras herramientas existían, cuáles me podían ayudar. Inclusive le puedes preguntar cómo usarlas, ¿no? Y después de probar algunas de ellas, terminas descartando algunas y ves que una o dos de repente te sirven para tus objetivos y también, bueno, a tratar de usarlas, ¿no? Entonces, finalmente, eso se trata de probar qué es lo que sirve y finalmente si tienes una comunidad o un grupo donde están interactuando y conversan sobre las IAs, cuál les ha servido. A veces eso ayuda, ¿no? Alguien dice, ah, yo tengo que me genera la PPT, lo uso de esta forma, y lo pruebas y te sirve. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que mantener esa colaboración. Y así encontré Gamma y para mí me ha ayudado muchísimo esta Claro, aplicación Gama. que justamente es la que tú comentas para las presentaciones, ¿no? Y me parece que es bien buena, ¿no? Ujú. Buenísimo. Muy bien. Bueno, estamos ya en el último minuto. Quería pedirle a Rodolfo y a Johnny un mensaje que ustedes quisieran que nos llevemos a casa. O mejor dicho, como para este año. Porque en casa estamos. Bueno, pues empiezo yo. Básicamente, confiar en este camino que nos toca seguir, ¿no? Tener la apertura de poder seguir explorando, de poder seguir viendo qué otras alternativas hay, qué novedades se vienen, lo de los agentes, ya también, ya casi es y ya seguramente yo no me corregirá, es un hecho y es ahora cómo esto va a impactar en nuestra productividad en nuestro día a día. Entonces, es como siempre tratar de estar vinculados a todas las novedades y apostar por ellas, no quedarnos siempre, a veces salir de nuestra zona de confort, no solamente a nivel, digamos, laboral o personal, sino en general, no siempre estar probando y testeando nuevas herramientas que nos ayuden a ir hacia lo que queremos, que finalmente yo creo ser felices y dedicar nuestro tiempo a lo que realmente importa, ¿no? Gracias, Rodolfo. Johnny. Sí. Bueno, para cerrar, también comentarles pues que la IA no es infalible, ¿no? No es la panacea, no es la solución a todo, ¿no? Si bien es cierto, también es una herramienta muy potente, también comete errores. A veces alucina, a veces cruza información. Entonces, no podemos dejar que el trabajo lo haga todo la IA sin tener una revisión, un análisis crítico, sin poner las emociones también, porque finalmente la IA es muy, digamos, fría, ¿no? En términos, pero directamente nosotros somos más emocionales como seres humanos, ¿no? Entonces, ese factor de emociones es algo que no lo va a reemplazar la IA posiblemente, eh, pero es algo que tenemos que sumar a la ecuación. Entonces, cuando hacemos un trabajo, un proyecto, y justo como mencionó Rodolfo, viendo los impactos, nosotros tenemos que considerar que esta herramienta nos va a ser de utilidad pero que no es perfecta. Y cada uno de estos modelos que sacan justamente nuevas versiones, cada vez el 5.1, el 5.2, 5.3, es porque corrigen, mejoran el modelo. Entonces, probemos, ¿no? A veces yo he encontrado que un tiempo me funciona mejor ahora Gemini, por ejemplo, que ChatGPT por algunas cosas, y para otras de repente Cloud. Entonces, finalmente encontrar esa combinación ideal para cada uno de nosotros donde nos sintamos cómodos, pero usemos esa herramienta como algo que nos potencie, ¿no? Y más allá, es como tratar de domar a la bestia, ¿no? De entender cómo está esa complejidad, tenerlo a la mano, pero saber que tiene también limitaciones, ¿no? Sí, bueno, gracias Johnny, gracias Rodolfo. De mi lado, como moderador, bueno, yo aprendo de ustedes.
¿no? Yo soy como una esponja escuchándolos, tomando nota de todo lo que dicen y en verdad... ¿Ashley? Sí, había una pregunta, Rona, de Riquelme Valles, que había hecho en el chat. No sé si la podemos leer rapidito. Ah, bueno, Riquelmer dice, ¿qué tanto se debe confiar en la respuesta que te da ChatGPT cuando se le hace preguntas sobre temas técnicos como teoría, códigos en general? Bueno, de 0 al 10, creo que cada uno va a tener diferentes respuestas. Justo un profesor decía, la IA es Rosy Clavel, ventajas y desventajas. O sea, puede ser muy entrenado, muy actualizado, pero al mismo tiempo también no te da las fuentes exactas a veces, o a veces alucina mucho, o a veces no es consistente en sus respuestas. Entonces, yo ahí lo dejo a criterio de cada uno. Para mí si lo quiero poner un número de 0 al 10, yo le pondría hasta inclusive depende de la herramienta para ciertos temas, ¿no? ChatGPT, Cloud, DeepSeek también. Entonces, no sé ahí si hay algo más que quieran agregar, Johnny o Rolfo. Creo que lo dijo Johnny, ¿no? Es testear, es confiar, sí, pero siempre validando, no dando por sentado de que lo primero que me da es la respuesta absoluta, porque la guía también puede mandarte al desvío. Pero ya conforme uno va domando a la bestia, como le dijo Johnny también, uno va entendiendo cómo va y va haciendo sus propias validaciones, ¿no? Es parte de una relación, finalmente. No me quiero poner así como Her, en la película también, otra buena película que si quieren pueden verla. Este, Hay un vínculo ahí que va desarrollando conforme vas usando la inteligencia, ¿no? Y sí, y es difícil cambiarte, ¿no? De una herramienta a otra, como que también agarras hábitos. Entonces, Sí, el Claro. mensaje de mi lado que quiero compartir es que, al igual que Rodolfo, cuando yo vi esta herramienta en el 22, me fascinó, me entusiasmó y en verdad creo que esa capacidad de sorprendernos como niños no lo vamos a perder, no deberíamos perderlo, ¿no? Y número dos, cuando tú estás experimentando y experimentando, explorando, y tu IA también te va acompañando y vas creando un yo más IA. Y creo que a Johnny lo escuché en una charla que lo invitamos y Johnny dice, es como un cachorrito que va aprendiendo, le vas dando alimento, va aprendiendo. Y claro, en el tiempo te das cuenta que la IA cada vez que más tiempo paso con la IA, más tiempo comprendo cómo pensamos. es, Más vas a entender cómo funciona la mente humana. ¿Ya? Y probablemente la IA pues llega al nivel de inteligencia que tengamos o la supere, pero el corazón humano, el corazón es algo que se va a mantener vigente. Y cuando hablamos de corazón, ya no hablamos del mundo digital, hablamos del mundo presencial. Porque alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que poner la sonrisa cuando las cosas no van bien, alguien tiene que salir a vender las ideas, alguien tiene que salir a hacer muchas cosas. Y la ISLR es el mundo digital. Quizás hoy en un mundo físico a través de los robots que vemos actualmente, pero el corazón lo tenemos nosotros. Y con el corazón vamos a hacer cambios también. ¿Ok? Hacer más que este mundo sea humano. Y bien, eso es, queridos amigos. Le pedimos a Ashley que nos ponga ahí la música para irnos bailando esta noche. Gracias a Rodolfo, gracias a Johnny por todo, también a quienes nos han acompañado. Bueno, esta sesión ha sido grabada. Voy a dejar de compartir. Sí, por favor. Esta sesión ha sido grabada, lo vamos a subir a YouTube, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y vamos a aprender todos juntos. Pedimos a todos que activen su cámara, nos tomamos una fotito de recuerdo, a Clayton, Riquelmer, Katy, sé que están ahí escuchándonos, no los vemos, no puede ser, a Jenny, nos tomamos una foto, a ver, ahí está, estamos con Katy, con todo, con Clayton. Bueno, estamos sacando nuevas versiones del programa. Nos tomamos una foto. Hasta pronto. Muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Cuídense. Nos Buenas vemos. noches. Nos vemos próximamente. Chao. Hasta luego. Chao, chao.